En su penthouse de Londres, Corina saboreaba su vino tinto mientras veía CNN. En la pantalla aparecía la noticia de la huida de Juan Carlos a Abu Dhabi. «Perfecto», susurró sonriendo. «Mi plan de 10 años finalmente funcionó. Te destruí, Juan Carlos». 3 de agosto de 2020, en el penthouse ubicado en Carlton House Terrace en Belgravia, el barrio más prestigioso de Londres, Corina zu Sayn-Wittgenstein celebraba su victoria. La ex aristócrata alemana de 56 años levantó su copa de cristal hacia la imagen de Juan Carlos en televisión. Esta victoria era el punto culminante de un plan de venganza que había durado 10 años. El presentador de CNN leía la noticia con voz fría. El ex rey de España, Juan Carlos de Borbón, ha abandonado España y se ha establecido en Abu Dhabi, debido a varios escándalos financieros. Las fuentes indican que nunca más podrá regresar a España. Corina tomó el control remoto y subió el volumen. No quería perderse este momento, porque esta no era la historia de la caída de Juan Carlos. Esta era la historia de la venganza de Corina. Capítulo 1. El nacimiento de la venganza. Corina cerró los ojos y se transportó 10 años atrás, al año 2010, a los días más brillantes de su relación con Juan Carlos. En aquel entonces todo era diferente. Juan Carlos la llamaba su princesa. Viajaban en jets privados a destinos románticos. Safaris de elefantes en Botswana, vacaciones de esquí en Suiza, tours por el Mediterráneo en sus yates en Sanxenxo. Pero en 2014 todo cambió. Juan Carlos tenía a otra en su corazón, la joven y bella socialité española Carmen de la Torre. Cuando Corina se enteró, confrontó a Juan Carlos. «Juan, hay otra persona, ¿verdad?». Juan Carlos respondió fríamente esa noche en su habitación privada del Palacio de la Zarzuela. «Corina, tú solo eras diversión. No pensaste que era una relación seria, ¿verdad?». En ese momento el corazón de Corina no se rompió, se congeló. «¿Crees que me usaste?». Juan Carlos soltó una carcajada. «Una mujer hermosa de Alemania que quiere estar con el rey de España. Es muy natural. Tanto tú como yo sabíamos lo que queríamos». Esa noche, Corina juró venganza. Después de esa noche, Corina dejó de lado sus emociones y comenzó a pensar analíticamente. Juan Carlos la había usado. Ahora era su turno. Primer objetivo, conocer los secretos de Juan Carlos. Durante los 4 años que había pasado con Juan Carlos, Corina había aprendido todas sus transacciones financieras, sus cuentas secretas, el dinero en bancos suizos. Juan Carlos era muy hablador y Corina era una buena oyente. Pero ahora usaría esta información para diferentes propósitos. Después de regresar a Londres, Corina contrató a los mejores abogados. Klaus Weber, especialista en derecho financiero suizo. Sarah Mitchell, la abogada de divorcios más despiadada de Londres. David Goldman, especialista en crímenes financieros internacionales. El plan era simple: exponer el dinero ilegal de Juan Carlos y apoderarse de él. Capítulo 3. Primer movimiento. Las grabaciones. En 2015, Corina hizo su primer movimiento. Entregó a sus abogados las grabaciones de audio que había hecho en secreto durante los años con Juan Carlos, sin que él lo supiera. En estas grabaciones, Juan Carlos hablaba de el regalo de 100 millones de euros de Arabia Saudí, las cuentas secretas en bancos suizos, el dinero transferido del Tesoro español, varios acuerdos de comisiones. Klaus Weber, después de escuchar las grabaciones, le dijo a Corina: «Señora, con la información que tenemos podemos destruir a Juan Carlos, pero necesitamos ser pacientes. Debe ser un plan a largo plazo». Corina sonrió. «No hay prisa. Tengo 10 años. Juan Carlos tiene 77 años. No vivirá mucho. Puedo esperar hasta conseguir mi venganza». Y comenzó el juego de la espera. Capítulo 4. Presión diplomática. En 2016, Corina pasó a la segunda fase. Comenzó a acorralar políticamente a Juan Carlos. Corina tenía conexiones con la aristocracia alemana y amigos poderosos en la Unión Europea. Usando estas conexiones comenzó a expresar preocupaciones sobre Juan Carlos. La carta secreta que envió al ministro de Asuntos Exteriores de Alemania,
Estimado ministro, quiero informarle sobre los arreglos financieros del ex rey de España Juan Carlos que son incompatibles con los valores de la Unión Europea. Esta carta circuló silenciosamente en los círculos de la UE. La imagen de Juan Carlos comenzó a dañarse, y Corina lo estaba observando. Capítulo 5. Guerra mediática. En 2017, Corina activó la tercera fase. Guerra mediática. Corina tenía conexiones poderosas en Financial Times, Der Spiegel y Le Monde. Comenzó a reunirse con estos periodistas como fuente anónima. Un extracto de su entrevista con Telegraph, Identidad oculta. Estoy muy preocupada por los arreglos financieros del rey de España. Este tipo de comportamientos que ignoran los valores europeos son inaceptables. Estas noticias gradualmente se filtraron también a la prensa española. Las nubes de sospecha comenzaron a formarse alrededor de Juan Carlos. Corina veía que su plan estaba funcionando. Capítulo 6. Exposición de las cuentas suizas. En 2018, Corina jugó su carta más importante. Denunció los detalles de las cuentas en bancos suizos al Ministerio de Hacienda español. El paquete de documentos preparado por Klaus Weber incluía la cuenta de 65 millones de euros de Juan Carlos en Credit Suisse, el regalo de 100 millones de euros del rey de Arabia Saudí, detalles de cómo se lavó este dinero, transferencias realizadas a través de varias empresas offshore. Cuando estos documentos llegaron a la Fiscalía General de España, comenzó la investigación. Juan Carlos ya estaba acorralado. Capítulo 7. El ataque personal de Corina. En 2019, Corina lanzó la cuarta fase. Ataque personal. Apareció en el programa BBC Panorama, contando por primera vez en detalle su relación con Juan Carlos. Él solo me usó. Durante 4 años realmente estuve enamorada de él, pero él solo me veía como un juguete. Lo más doloroso fue que me humillara delante de otros. Esta entrevista causó un efecto bomba en España. Corina también puso en subasta las joyas, relojes y obras de arte que Juan Carlos le había regalado. Cada venta fue anunciada en las noticias. Estoy vendiendo los recuerdos de mi exnovio. Ya no tienen ningún valor. El prestigio de Juan Carlos disminuía día a día. Capítulo 8. Trampa legal. A principios de 2020, Corina activó la quinta fase. Trampa legal. Corina presentó una demanda en los tribunales españoles, alegando que el dinero que Juan Carlos le había regalado en realidad había sido robado del Tesoro español. El expediente del caso incluía las siguientes acusaciones. El uso de fondos estatales por parte de Juan Carlos para fines personales. El origen ilegal de los 10 millones de euros regalados a Corina. Evasión fiscal y lavado de dinero. El caso fue llevado por María Dolores Delgado, la mejor abogada de España. Juan Carlos ahora estaba sitiado tanto política como legalmente. Capítulo 9. Presión sobre Felipe. La parte más inteligente del plan de Corina fue involucrar también a Felipe. Los abogados de Corina enviaron una carta secreta a Felipe. Su Majestad, la situación financiera de su padre está poniendo en peligro tanto la monarquía como a usted. Recomendamos que maneje este asunto. Esta carta preocupó mucho a Felipe. Se dio cuenta de que su propio trono estaba en peligro por culpa de su padre. Felipe dio un ultimátum a Juan Carlos. O rindes cuentas o abandonas España. Capítulo 10. El golpe final. En marzo de 2020, Corina asestó su golpe final. El abogado de Corina, Klaus Weber, presentó nuevos documentos a la Fiscalía General de España. Estos documentos mostraban que Juan Carlos había continuado retirando dinero de cuentas suizas incluso durante la pandemia de COVID-19. Este último escándalo fue la gota que colmó el vaso. La prensa española comenzó a pedir la renuncia de Juan Carlos. El pueblo se levantó. Felipe ya no podía proteger a su padre, y finalmente, el 3 de agosto de 2020, Juan Carlos abandonó España. Capítulo 11.
saboreando la victoria. En su penthouse de Londres, viendo las noticias de CNN, Corina sabía que su venganza estaba completa. Abrió champán y llamó a sus abogados. «Klaus, lo logramos. Juan Carlos es persona non grata en España. Nunca más podrá regresar». Klaus Weber se reía por teléfono. «Señora, resultó ser un genio de la estrategia. Su plan de 10 años funcionó perfectamente». Pero Corina aún no había terminado. Capítulo 12. Venganza final. Golpe financiero. En 2021, Corina lanzó la sexta y última fase, golpe financiero. Los abogados de Corina presentaron una demanda en tribunales suizos para embargar todas las cuentas de Juan Carlos. Justificación. Este dinero fue obtenido ilegalmente y se requiere compensación por el daño causado a Corina. El tribunal suizo falló a favor de Corina. La cuenta de 65 millones de euros de Juan Carlos fue bloqueada. Corina ganó 25 millones de euros en compensación. Juan Carlos ahora estaba sin país y sin dinero. Capítulo 13. La nueva vida de Corina. La dulce victoria. En 2022, Corina había completado su venganza y comenzado una nueva vida, pero el sabor de la victoria aún era dulce en sus labios. Vendió su penthouse de Londres por 12 millones de libras y se mudó a una villa de ensueño en Montecarlo, Mónaco. Irónicamente, eligió el mismo lugar donde Juan Carlos había perdido millones jugando. Es poético, pensó mientras firmaba los papeles de compra. Con el dinero ganado estableció 3 fondos de inversión. Venganza Capital Fund, 50 millones de euros. Justice Investment Group, 75 millones de euros. Retribution Holdings, 55 millones de euros. Los nombres no eran coincidencia. Cada vez que veía estos nombres en los reportes financieros, Corina sonreía recordando su triunfo. Se ubicó en el puesto 47 de la lista de mujeres más poderosas de Europa de Forbes. Fortuna, 180 millones de euros. Fuente, acuerdos legales internacionales. Pero Corina no se conformó solo con el dinero. Su venganza tenía que ser completa y pública. La venganza mediática final. En su nueva vida en Mónaco, Corina se convirtió en la anfitriona más solicitada de la Riviera francesa. Sus fiestas eran legendarias y en cada una, sutilmente, se aseguraba de que la historia de Juan Carlos saliera a relucir. ¿Sabían que Juan Carlos una vez perdió 3 millones de euros en una sola noche aquí en Montecarlo? Decía casualmente mientras servía champán Dom Perignon. Cada anécdota era una puñalada más en la reputación del ex-rey. El Museo de la Humillación. En su villa, Corina creó una habitación secreta que llamaba el Museo de la Justicia. Allí guardaba las copias de todas las transferencias bancarias de Juan Carlos. Fotografías de ellos juntos, ahora enmarcadas con placas que decían «Evidencia A47». Las joyas que él le había regalado, con etiquetas de precio mostrando por cuánto las había vendido. Una botella de champán que abrió el día que Juan Carlos fue exiliado. Cada mañana, Corina desayunaba mirando este museo y recordando su victoria. La red de información. Corina estableció una red de contactos que la mantenía informada sobre cada movimiento de Juan Carlos en Abu Dhabi. Sabía cuándo se levantaba, qué comía, con quién hablaba, cuánto dinero le quedaba. Información es poder, se decía a sí misma, y el poder es venganza. Nadie conocía la historia real completa. Corina había conseguido su venganza y había triunfado silenciosamente, pero cada día añadía una nueva capa a su victoria. Había planeado durante 10 años destruir a Juan Carlos y no solo lo había logrado, lo había pulverizado sistemáticamente. En 2023, Juan Carlos, viviendo en Abu Dhabi, no solo estaba completamente aislado, estaba siendo lentamente destruido psicológicamente. La prisión dorada. Su apartamento en Abu Dhabi, que una vez fue un refugio, ahora se había convertido en una prisión.
Las ventanas daban al Golfo Pérsico, pero Juan Carlos ya no veía belleza. Solo veía el agua que lo separaba para siempre de España. No tenía dinero. Sus cuentas estaban bloqueadas. Sus amigos lo habían abandonado uno por uno. Su familia se mantenía alejada como si fuera radioactivo. Solo unos pocos amigos leales venían a visitarlo, y cada visita era más corta que la anterior. La obsesión. Juan Carlos había desarrollado una obsesión enfermiza con Corinna. Pasaba horas en internet leyendo sobre su nueva vida en Mónaco, viendo fotografías de sus fiestas, siguiendo cada movimiento público que ella hacía. «Mira esto, Vittorio», demostró a su amigo Marchese di Sant'Angelo una foto de Corinna en una gala benéfica en Montecarlo. «Está usando los diamantes que yo le regalé, los está exhibiendo como trofeos de guerra». La confesión de la derrota. Una noche tormentosa, mientras las gotas golpeaban contra las ventanas de su apartamento, Juan Carlos finalmente se quebró. Le dijo a su amigo Marchese di Sant'Angelo: «Vittorio, subestimé completamente a Corinna. Ella era mucho más inteligente que yo, más calculadora, más paciente. Pensé que la estaba usando como un juguete, pero en realidad, ella me estaba estudiando como un científico estudia un virus». Juan, ¿te arrepientes? Juan Carlos se sirvió otro whisky con manos temblorosas. Arrepentirme. Me arrepiento de haberla conocido. Me arrepiento de haberla subestimado. Me arrepiento de haberle dado las armas para destruirme. Tus ojos se llenaron de lágrimas. Pero lo que más me duele, Vittorio, es saber que ella ganó. Completamente. Ella me destruyó con mis propias armas, usando mi propia arrogancia en mi contra. Por supuesto que me arrepiento, pero ya es demasiado tarde. Corinna ganó, yo perdí. Y lo peor es que me lo merecía. Esta confesión no fue solo la aceptación de la derrota. Fue el reconocimiento de que había sido superado por una mujer que él había menospreciado. La última humillación. Cada mes, Juan Carlos recibía un sobre sin remitente. Dentro había recortes de periódicos sobre la nueva vida de Corinna, sus inversiones exitosas, sus apariciones en sociedad, su estatus como una de las mujeres más poderosas de Europa. Él sabía que ella se los enviaba. Era su forma de decir: «Mira lo que construí con tu destrucción». Capítulo 15. El fin de la venganza, el triunfo eterno. En 2024, Corinna no solo era feliz en su nueva vida en Mónaco, era radiante de satisfacción. El ritual matutino de la victoria. Cada mañana, Corinna tenía un ritual sagrado. Se levantaba a las 7 de la mañana, se ponía una bata de seda italiana y se dirigía a su terraza con vistas al Mediterráneo. Allí, mientras bebía café colombiano de una taza de porcelana china, leía las noticias sobre Juan Carlos. Ex-rey Juan Carlos vende sus últimas posesiones para sobrevivir en Abu Dhabi. Juan Carlos rechazado por la realeza europea en evento benéfico. El aislamiento total del exmonarca español. Cada titular era una pequeña victoria más, una confirmación de que su plan había funcionado a la perfección. La pregunta del perdón. Un día, durante un almuerzo en el exclusivo club de Montecarlo, su amiga Isabella Rothschild le preguntó: «Corinna, han pasado 4 años. ¿Todavía estás enojada con Juan Carlos? ¿No crees que ya es suficiente castigo?» Corinna dejó su copa de champán y sonrió con una frialdad que helaba la sangre. ¿Enojada? Oh, querida Isabella, ya no estoy enojada. La ira es una emoción caliente e impulsiva. Lo que siento ahora es mucho más poderoso. Satisfacción fría y calculada. Se inclinó hacia adelante. Juan Carlos me enseñó que en este mundo hay depredadores y presas. Él pensó que yo era su presa. Mi venganza está completa porque le demostré quién era realmente el depredador. Él me usó. Yo lo destruí sistemáticamente. Ahora estamos más que a mano. Yo gané la guerra. El mensaje final. Y así la historia de venganza de 10 años no solo llegó a su fin, alcanzó la perfección. Escena final. La declaración de victoria.
A finales de 2024, en la fiesta de Año Nuevo más exclusiva de Mónaco, había una celebración en la villa de Corina. Entre los invitados se encontraban nombres selectos de la aristocracia europea, magnates rusos, príncipes árabes, el mismo tipo de personas que una vez adularon a Juan Carlos. A medianoche, cuando las campanadas sonaron y los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Monte Carlo, alguien preguntó: «Corina, si te encontraras con Juan Carlos otra vez, ¿qué le dirías?». Corina, vestida con un impresionante vestido rojo que había costado más de lo que Juan Carlos ahora tenía en un año, levantó su copa de cristal y respondió: «Le daría las gracias por subestimar a una mujer inteligente, por enseñarme que la venganza no es un plato que se sirve frío, es un banquete que se saborea durante años. Y por demostrarme que la paciencia y la inteligencia siempre vencen a la arrogancia y el poder temporal». Hizo una pausa teatral y añadió con una sonrisa que podría congelar el infierno: «Pero sobre todo, le daría las gracias por convertirme en la mujer más poderosa que él jamás conocerá. Su destrucción fue mi creación». Las carcajadas y aplausos resonaron en el salón, pero todos entendieron que no era solo una broma, era una declaración de guerra ganada. Epílogo: el legado de la venganza. Esta historia cuenta más que cómo el amor puede convertirse en venganza. Cuenta cómo una mujer subestimada se convirtió en la arquitecta de la caída de un rey. Demuestra que la inteligencia, la paciencia y la planificación estratégica pueden ser más letales que cualquier arma. Corina zu Sayn-Wittgenstein no solo se vengó de Juan Carlos, lo estudió, lo desmontó pieza por pieza y construyó su propio imperio sobre los restos de él. Y lo más hermoso de todo, lo hizo con una sonrisa en los labios y una copa de champán en la mano. La venganza nunca había sido tan elegante.